En esta oportunidad hacemos un viaje a los conflictos y sus consecuencias. Existen muchas formas de resolver conflictos. Comencemos con las tradicionales. Estas son escenas con los patos Barcino. Mantienen reyertas muy simples con los compañeros de grupo. La forma de resolver los diferendos es mediante gestos muy conocidos. Son movimientos repetidos que involucran el pico, la cabeza y alguna vez todo el cuerpo. Los patos han evolucionado estas ritualizaciones que permiten reducir los peligros derivados del uso de la violencia. Las soluciones ritualizadas son muy convenientes, pero no son universales. Muchas especies tienen variantes que, si bien contienen rituales, el grueso de los conflictos se resuelven luchando. En lo que sigue observaremos dos casos. Comencemos con este grupo de Siriripampa. Esta es la bandada de Siriripampa. Muchos de los conflictos se generalizan de forma que terminan enfrentándose dos grupos. Las peleas comienzan con algún miembro que perturba la paz de los vecinos. Entonces pueden agruparse otros sirirí de cada lado. Los grupos se fortalecen e inician ataques coordinados. Este tipo de peleas son muy comunes entre los Siriripampa y casi inexistentes en otras especies de aves. ¿Cómo se forman estos grupos? Para la formación de grupos intervienen los lazos familiares. De pequeños las familias son unidas y las crías aprenden de sus padres a comportarse como un grupo de ataque. De grandes los lazos se fortalecen gracias al acicalamiento. Las aves no son adictas a acicalarse mutuamente, pero el Siriripampa tiene la costumbre del acicalamiento compartido. Consiste en que un miembro acicala el cuello de otro, mientras éste a su vez acicala la cabeza. Estos lazos de unión son los que se ponen a prueba en las luchas grupales. Si con el Siriripampa pudimos usar un lenguaje militar para describir las luchas en grupo, con la gallareta Ligas Rojas deberíamos usar uno de boxeo. Estas escenas son a velocidad normal, pero luego las veremos en cámara lenta, para distinguir cuál es la delicada y refinada técnica de lucha. Durante un combate franco, las reglas son evidentes, vale todo y es común el ataque a traición. No esperemos ver algo parecido a un combate ritual. El objetivo es lograr que el oponente se retire humillado, corriendo sobre el agua o hundiéndose y apareciendo a gran distancia. La posición básica de enfrentamiento es frente a frente con las alas abiertas y apoyadas detrás de la superficie del agua para hacer palanca hacia adelante. Las patas van dirigidas al frente y se apoyan en el contrincante. Tratarán de hundirlo bajo el agua. Si fuera posible, lo tomarán con el pico de la cabeza, cosa que ocurre en muy pocas oportunidades. Los rituales de confrontación impiden las heridas y son menos costosos en el comportamiento agonístico. Los rituales son cambios de conducta, de forma que el movimiento usado durante la alimentación o acicalamiento son modificados para la confrontación ritual. También ocurre en la exhibición y en el cortejo. En el caso de las gallaretas, los rituales podemos asegurar que no existen. La lucha es a pleno. Nos preguntamos por qué las gallaretas no evolucionaron una lucha ritual. El arma que utilizan son las patas, un instrumento de natación con débiles garras y muy acolchadas debido a los lóbulos. Las patas son usadas para empujar o dar cachetadas al rival. La lucha es desvencijada y agresiva, pero no produce daño alguno.
La probabilidad de daño en estas peleas es muy baja y normalmente la muerte se produce por causas naturales. Las peleas entre las aves producen daños al orgullo, pero difícilmente al cuerpo. Pero los peligros de la vida silvestre producen ciertamente estragos. Los pescadores humanos compiten con el bighua por los peces y son potencialmente muy peligrosos. Este bighua quedó envuelto en una tanza de pescador. Se enreda en un tronco y lucha denodadamente por liberarse. Esta situación es uno de los peligros más importantes que enfrentan las aves que pescan en agua dulce. Otros peligros provienen de competidores que conviven en el mismo ambiente. Cuando pasa una tortuga, la observan con curiosidad, pero desde lo alto de la rama. Las tortugas pueden ser muy peligrosas si muerden las patas o plumas. Fuera del agua no resulta un peligro para el bighua. Es frecuente ver aves con una pata cortada. Por ejemplo, está este phalaropo común. También está el caso del tero real, que visiblemente no puede caminar bien. O esta gaviota capucho café con la pata cortada. Ahora observamos un pato Picasso que tiene las plumas del ala cortadas. Se observa el raquis de cada pluma y le faltan las barbas. Pero esta hembra de pato Picasso tiene el pico cortado. El caso de este bighua es extraordinario. Tiene el húmero, el primer hueso del brazo, pero le falta todo el resto. Como se alimenta buceando, es posible que viva un tiempo sin volar. Las aves no exteriorizan sus desgracias, aunque podemos intuirlas. La vida en la naturaleza es cruel. Nosotros nos vamos, pero el bighua, al querer volar desde el tronco, se cae.